Hola chicos de quinto grado, buen día, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo mes, el mes de junio. Si fijan, ya tenemos un mes trabajando, un poquito más de un mes trabajando de esta manera. Yo espero que ya estén quedando claros los temas. Y como lo comenté en la clase anterior, el día viernes 29 de mayo, ya terminamos nuestros contenidos del libro Desafíos Matemáticos. Al parecer, en coordinación con la maestra Yadis, ya ella inició los contenidos, yo terminé, y creo que en el aspecto de los aprendizajes esperados tratamos de cumplir con todos. Pero vamos a seguir retroalimentando, chicos, ¿ok? Y ahora vamos a trabajar con dos libros, que es el libro alfa y el libro de tareas, que es Me divierto y aprendo, ¿ok? Pero el día de hoy únicamente vamos a trabajar con el libro alfa. ¿Qué páginas vamos a trabajar? 178, 179 y 180. La tarea es 181 y 182. Pero bueno, voy a irles explicando los temas a partir del día de hoy. Y bien, por favor, entonces ya dejamos a un lado nuestro libro Desafíos Matemáticos, que ya los tienen completos, ya nada más es para que los conserven y los resguarden porque son sus evidencias, ¿ok? De trabajo de final de ciclo escolar. Y bien, en la página 178 abren su libro y lo primero que tienen que anotar es la fecha, lunes 1 de junio del 2020. Y vamos a trabajar hoy con el tema de polígonos regulares e irregulares. ¿Qué son los polígonos regulares? Fíjense bien, los polígonos regulares son las figuras que tienen, o son polígonos o figuras que tienen todos sus lados iguales, por lo tanto, ángulos iguales. Repito, si tiene lados iguales, por lo tanto, tiene ángulos iguales. ¿Bien? Y los polígonos irregulares, pues no cumplen con esa regla, son figuras que no tienen lados iguales, por lo tanto, tienen ángulos desiguales. ¿Ok? Entonces, acuérdense bien, polígonos regulares, lados y ángulos iguales. Y bien, vamos a leer en la página 178 de nuestro libro y tenemos ahí la clasificación de nuestros polígonos. Y bien, si se dan cuenta, nuestros polígonos, el nombre de nuestros polígonos es de acuerdo al número de lados. Repito, el nombre de nuestros polígonos regulares son de acuerdo al número de lados. Por ejemplo, una figura no tiene dos lados porque no habría de dónde cerrar. Acuérdense, es una figura cerrada. La primera figura que tenemos, y lo tenemos en nuestro libro, es el triángulo porque tiene tres lados, ¿ok? Tres lados, por lo tanto, tres ángulos iguales. Cuadrilátero tiene cuatro lados, por lo tanto, también tiene cuatro ángulos iguales. El pentágono, penta viene de 5. El pentágono significa que tiene 5 lados. Hexágono, hexa, 6 lados. Heptágono, hepta, 7 lados. Octágono, octa, viene de 8 lados. Aquí dice eneágono, también le podemos llamar nonágono, ¿ok? Es de 9 lados. Decágono, viene 10, deca, 10. Un decágono es 1 más un decágono, que es 11. Y de dodecágono, fíjense cómo. Un decágono es 1 más 10, 11. Que es 2, decágono, 2 más 10, 12. ¿Ok? Entonces son los nombres de nuestros polígonos de acuerdo al número de lados. Bien, ¿qué vamos a escribir? Pues ahora vamos a escribir nos indica, escribe el nombre que corresponde a cada polígono de acuerdo con el número de lados. Pero antes de eso vamos a analizar también en donde viene la parte teórica donde dice la diagonal. Diagonal de un polígono es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Acuérdense, si yo tengo esta figura que es un rectángulo, bueno, creo que no la dibujé bien. Tengo esta figura, es un rectángulo y también se le llama cuadrilátero porque tiene 4 lados.
Y sus vértices, acuérdense, recordemos, es donde se unen los aristas, ¿ok? Y la diagonal es que unimos vértice con vértice, a eso se refiere. Estos puntitos rojos son los vértices. Y bien, en el rectángulo tiene 2 diagonales, no puedo unir más porque ya no tiene más vértices. El hexágono tiene 9 diagonales. Hexágono, a ver si me sale el hexágono. Aquí tengo 3, ajá, ok. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las diagonales del hexágono. Es 1, 2, 3. Fíjense bien, 2, 3 y 4. Bien. Y podemos también de aquí hacia acá. Aquí está dando otro vértice. De aquí puedo también hacia acá. ¿Ya vieron? De aquí otra vez hacia acá. De aquí hacia acá. Y de aquí, ¿qué, dónde se les ocurre? Hacia acá, de aquí hacia acá y así. Entonces tiene 9 diagonales. 9 diagonales. ¿Ok? Es como si fuera una telarañita. Pero esas son los diagonales. Ahora, ¿por qué estoy diciendo diagonales? Porque son los ejes de simetría. ¿Qué significa? Fíjense bien, voy a volver a hacer mi hexágono, ¿ok? Porque las diagonales me va a dar la pauta a que es un eje de simetría. ¿Y qué es un eje de simetría? Ah, de aquí, voy a poner los vértices, Fíjense, de aquí uno hacia acá. Tiene que quedar derechito. Y la figura la dividí a la mitad. El eje de simetría es el que va a dividir a la figura a la mitad. Entonces ahí es 1. Luego sigue de aquí hacia acá 2. 2 dividir a la mitad. ¿Ok? Después de aquí hacia acá 3. Ahora vamos a hacer otro que dividamos a la mitad. ¿De aquí a dónde, chicos? Hacia acá ya lo dividí. ¿Cuál sigue? De aquí hacia acá ya lo dividí. Si yo divido de aquí, a ver, otra manera, porque aquí lo dividí, pero hice esto y no está, y esto está equivocado porque no estoy dividiendo a la mitad a la figura, ¿ok? Pues son las únicas maneras de obtener los ejes de simetría. Entonces tiene 1, 2, 3 ejes de simetría. Tiene 3 ejes de simetría. Y, por ejemplo, el cuadrado, como tienen ustedes en el libro, también tiene 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. ¿Ok? ¿Cuántos tiene? 1, 2, pero aquí estamos mal, aquí no tiene eje de simetría porque no pasa por el vértice. Entonces aquí tiene 2 y aquí tiene 3 ejes de simetría. Y como lo dice su libro, el rombo. Primero tocamos los vértices. Aquí tiene un eje de simetría y dos ejes de simetría. ¿Ok? Entonces concluimos que los ejes de simetría es cuando dividen a la mitad a las figuras. Y bien, a partir de ahora sí de esta explicación, les sugiero que vayan checando su libro para que puedan retroalimentar con lo que yo estoy anotando en el pizarrón. Escribe el nombre que corresponde a cada polígono de acuerdo con el número de lados. Entonces, está muy sencillo. ¿Cuántos lados tiene la primera figura? Solo voy a ir anotando los nombres para que ustedes lo vayan poniendo. Tiene, algunas sí las voy a hacer, tiene 3 lados, ¿verdad? Entonces se llama triángulo. La siguiente figura, cuenten sus lados. ¿Cuántos lados tiene? 6 lados. Entonces estoy hablando de un hexágono.
cuenten sus lados. Siguiente, tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Vayan anotando y acuérdense de los acentos. Siguiente, tiene 5 lados y cuando se trata de 5 lados se llama pentágono. ¿Ok? Siguiente, heptágono. Aunque este heptágono es una figura irregular. ¿Ok? Fíjense bien, aunque es heptágono porque tiene 7 lados, pero es una figura irregular porque sus lados son desiguales, tanto sus ángulos como sus lados. Heptágono. El siguiente también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Nada más lo estamos clasificando de acuerdo a sus lados. El siguiente, pues aunque está al revés, tiene 3 lados y es un triángulo. Y por último, cuenten sus lados, es eneágono porque tiene 9 lados. ¿Ok? Creo que ahí no hubo mayor problema porque es de acuerdo a contar al número de lados. Al número de lados teníamos que clasificar las figuras. Bien, pasamos a la página 179. Bueno, acuérdense, recuerdo, no se nos olvide poner la fecha, ¿ok? Y también algo que les quiero sugerir. Aquí en la fecha anotan actividad de clase para que no nos perdamos. Y cuando hagan la tarea, anotan la fecha. Cuando hagan la tarea, anotan la fecha y le anotan la leyenda tarea. Chicos, yo sé que no les gusta escribir mucho porque bueno, ya los conozco y sé que no les gusta escribir ni la fecha larga ni nada. Pero por favor se los pido porque tenemos que llevar un orden en las actividades que vamos realizando. Porque a ver, ¿dónde lo hicimos? ¿En clase o en tarea? Entonces, acuérdense que yo solo voy checando en donde ustedes me lo envían, por el medio que me lo envíen y voy anotando en mi lista. Pero es importante que ustedes lleven su control. Entonces aquí que es el libro, pero que esa fue actividad de clase. Y bien, pasamos a la siguiente página y seguimos con los polígonos regulares e irregulares. Y dice, escribe dentro del paréntesis R si es regular o I si es irregular. Acuérdense, regular es que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Irregular es que si no tienen todos sus ángulos o lados iguales. Y en la primera figura, que es un rombo, pues por supuesto que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Entonces vamos a poner la I. El siguiente es un triángulo. A ver, si se fijan, tiene 2 lados iguales y uno desigual. Es regular. A ver. Aquí es regular. Escribe entre paréntesis R. También aquí es regular porque tiene sus lados y sus ángulos iguales, ¿ok? Después sigue un pentágono, pero está como de ladito. ¿Sí? Y todos sus lados son iguales. También es regular. Pero ahora vamos con el rectángulo. Y a ver, ahí es donde les quiero dar la explicación. Este es irregular porque no todos sus lados y sus ángulos son iguales. Sus ángulos no son iguales porque todos miden 90 grados, pero sus lados no. Son más largos que estos, ¿ok? Y en cambio estos todos son iguales. Fíjense, este es igual que este, que este, que este. ¿Y sus ángulos? Ahora, sí, aquí sí es irregular. Y les voy a explicar por qué. Sí tiene, a ver, voy otra vez. Es mi rombo. Como lo dibujé yo. Fíjense bien. Mi rombo, como está en el libro, está así. Fíjense bien, este ángulo no es igual que este. ¿Ya vieron? Estos dos son mayores y este es menor. Entonces es una figura irregular. Vuelvo a repetir, esta figura es irregular porque aunque sí tiene sus lados iguales, pero sus ángulos no. Estos dos son más pequeños que estos dos. Entonces es una figura irregular. Esta sí tiene todos sus lados y ángulos iguales,
aunque yo lo dibujé aquí feo, pero sí tiene todos sus lados y ángulos iguales el pentágono, irregular. Y el que sigue también es irregular, ¿verdad? Porque tiene ángulos diferentes. Entonces este es irregular. Ese es el objetivo, que ustedes vayan realizando el ejercicio. ¿El por qué? Repito, irregular porque no tiene todos sus ángulos iguales. Tiene dos más grandes que otros. Este sí tiene lados y ángulos iguales. También el pentágono. El rectángulo es irregular porque tiene, aunque todos sus ángulos son iguales, pero tiene dos lados más grandes que otros. Y esta figura que, pues además de tener lados diferentes, tiene ángulos de diferente medida. Entonces es irregular. Entonces concluimos en esta parte donde decimos, a ver, todas las figuras irregulares son porque tienen lados iguales y ángulos iguales. ¿Okay? Figuras irregulares no cumplen con esa regla, tienen lados desiguales o ángulos desiguales. ¿Ok? Bien. Entonces borramos esta parte y pasamos a la siguiente actividad. Dice, traza las diagonales que tengan cada uno de los polígonos. Aquí no me está diciendo si es simétrico o no. Primero tengo un rectángulo. Ya lo habíamos hecho. Y unimos vértices, ¿ok? Estas van a ser las diagonales, pero a ver, les quiero indicar que las diagonales las vamos a hacer con línea punteada, ¿ok? Todas las diagonales las hacemos con línea punteada. Después tengo esta figura, ¿esta figura cómo se llama? Irregular, ¿ok? Y también voy a unir vértices para trazar las diagonales. Esta es una figura irregular, también es una figura irregular, y después tienen una figura que van a unir sus diagonales. Ustedes ahí lo van a unir, son muchas diagonales las que tienen, ¿ok? Lo que pasa es que no puedo hacer la figura aquí. Y por último, tenemos esta figura, ¿ok? Ustedes, de la figura anterior, ustedes van a unir diagonales, acuérdense que este es el objetivo. La figura que está aquí, ustedes lo van a hacer. Entonces aquí tenemos 4, por favor, quiero que tracen los vértices y unamos vértice con vértice y vértice con vértice, ¿ok? Chicos, les sugiero, por favor, que utilicen instrumentos de medición. A ver, lo voy a utilizar yo como yo les estoy diciendo, bueno, yo lo voy a utilizar, ¿ok? Es importante que sepan manejar la regla, porque muchos de ustedes me doy cuenta que no saben manejar instrumentos de medición. Miren, no me salió tan chueco, pero sí es importante que lo utilicemos. No quiero que lo hagan a pulso. Ya vieron, con eso les compruebo que no estoy tan, pero de cualquier manera, si yo les pido algo, yo tengo que realizarlo también. Ya vieron cómo se ve diferente mi figura cuando yo utilizo instrumentos de medición. Pues por supuesto que me salen mucho mejor. Pues sí, porque yo les exijo y van a decir, usted nos pide y usted no lo hace, maestra. Bien. Y entonces aquí ya formamos nuestras diagonales, ¿ok? Entonces la figura que hace falta van a unir vértices con vértices. Me falta una figura, 1, 2, 3. Me faltó una. Aquí la voy a anotar, la figura que me faltó. Bueno, aquí la voy a anotar y ustedes ya la que hace falta. Entonces primero trazo los vértices, los marco, luego trazo las diagonales. Acuérdense, entonces mi consigna aquí es trazar diagonales, pero con respecto a los
uniendo ¿qué? Vértices. ¿Ok? Bien. Siguiente actividad. Dice, inscribe en las circunferencias dibujadas los polígonos que se indican. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ese ejercicio que es el número 4, porque quiero que tengan a la mano transportador, por favor. ¿Ok? Entonces eso lo dejamos. De cualquier manera, les voy a explicar. Ya espero borrar esto, espero que ya lo hayan realizado. Y en este ejercicio tienen que trabajar con su transportador. Y para poder trazar un decágono, fíjense bien, ustedes lo van a realizar, a ver cómo les sale. Para trazar un decágono tiene 10 lados, ¿ok? Entonces vamos a dividir 360 entre 10, que me va a dar hasta 36. Entonces ustedes van a trazar dentro de la circunferencia ángulos de 36 grados y lo van a ir marcando. ¿Cuánto les van a salir? 10. 10. Más o menos está dividido así. Hagan de cuenta que van a dividir de 36 grados y después van a unir. Van a unir los puntos. Ya vieron, les va a salir su decágono, pero tienen que trazar líneas de 36 grados, después irlas uniendo. Y en el siguiente, que es un octágono, van a dividir 360 grados entre 8, porque es octágono. Fíjense bien. Y les van a salir ángulos de 45 grados. Vamos a suponer, aquí tengo mi circunferencia, ustedes lo van a hacer con sus instrumentos de medición, y aquí voy a trazar mi primer ángulo. Mi primer ángulo va a ser de, fíjense bien, si este es de 90, ¿se fijan? ¿Cómo? Este lo puedo hacer así, este es de 90, entonces aquí la mitad va a ser 45, este es de 90, la mitad va a ser 45, este es de 90, la mitad va a ser 45, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la mitad 45. Entonces aquí ya uno, este con este. También los vértices aquí. ¿Ya se fijaron? Y vamos a contar un lado, dos lados, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados. ¿Ya vieron? 8 lados para que sea el octágono a partir de los grados que yo voy a trazar mi ángulo. Fíjense aquí como si se ve diferente cuando trabajo con instrumentos de medición. Y ya voy uniendo. Si no quieren, no lo pueden hacer ni con el transportador, nada más hagan su circunferencia. Aquí hacen su circunferencia bien, trazan la mitad y van trazando lo de 90 grados y después de 45, que es la mitad de 90. ¿Ok? Bien, porque mi círculo está chuequito, por eso me salió así. Pero estas son las dos operaciones que tengo que realizar y obtener el número de grados para trazar estas figuras inscritas en un círculo. Bien. ¿Ok? Espero que sí lo hayan anotado, cómo dividir la fórmula. Y por último, vamos a trabajar la página 180. Y ahora aquí ya, como conocemos que es un polígono regular, irregular, ahora vamos a trabajar con perímetro de triángulos, ¿ok? Y bueno, acuérdense, hay 3 tipos de triángulo. Un triángulo, por favor chequen su página 117 y de ahí pueden estar observando mientras voy explicando. En la página 117 tenemos triángulo equilátero porque tiene sus 3 lados iguales. Entonces, en el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, entonces puedo sumar el lado, más lado, más lado. Pero como son iguales los 3 lados, puedo multiplicar 3 por L. O en este caso me están pidiendo 3 por A, porque A le están dando, cada lado le están anotando como literal la A. Después, el isósceles. El isósceles porque tiene 2 lados iguales. Fíjense, aquí no puedo
multiplicar por 3 en un lado, porque aquí tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces sería A más 2 por B. Quiere decir, este es A y este es B. ¿Ya vieron? A más 2 por B. Podría ser también, a ver, podría ser A más B más B. Pero de manera simplificada quedaría así. A más B, A más B más B. A más B más B. A más 2B. Para que no sumemos, mejor multiplicamos dos veces el mismo número. Y el triángulo isósceles, que tiene sus tres lados desiguales, pues el perímetro sería A, B y C. Todos sus lados desiguales. Entonces voy a sumar uno por uno. A más B más C. ¿Okay? Dependiendo del triángulo, este es equilátero, este lo tengo igual, es el mismo. Dependiendo de qué triángulo estemos hablando, vamos a utilizar la fórmula para calcular el perímetro. ¿Ok? Y bien, vamos a trabajar con el primer ejercicio que dice hallar el perímetro de cada uno de los triángulos. Y el primero es un triángulo equilátero, ya se dieron cuenta. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar P es igual a 3 por A. ¿Ok? Bien, sustitución. Vamos a seguir los pasos que me están indicando aquí. Sustitución. ¿Qué significa sustitución? Que en lugar de poner las literales, ahora voy a poner los números. P es igual a 3. ¿Cuánto mide A? 3. ¿Ok? Entonces, y la operación, que sería 3 por 3, es igual a 9. Y el resultado, 9. Aquí tenemos 3 centímetros. Estamos hablando de centímetros. Y acuérdense que como es perímetro, son centímetros. Solamente si fuera área sería el cuadrado. Entonces son centímetros simples. ¿Ok? Bien. Y el siguiente triángulo, que es un triángulo escaleno, en el cual la fórmula que voy a utilizar va a ser la fórmula perímetro es igual a A más B más C, porque todos sus lados son iguales. Y sustitución. Entonces, el triángulo que tienen ustedes ahí mide 30 más 40 más 50. Perímetro, 30 más 40 más 50. Perdón, va aquí la sustitución. Perímetro, 30 más 40 más 50. Operación. Bueno, ya la operación, ¿cuánto es? Hacemos la suma en la operación. 30 más 40 más 50. Son 120. Y entonces mi resultado son 120 centímetros. Perdón, aquí no está hablando de centímetros, está hablando de metros. Siempre hay que poner a qué longitud, la longitud de medida que se está utilizando. Metros simples, no es al cuadrado, son simples. Bien, y espero que hayan anotado paso por paso, aunque se ve tedioso, pero sí hay que seguir el procedimiento. Y por último, el problema que me están indicando dice, resuelve el siguiente problema. Encuentra el perímetro de un terreno que tiene la forma de triángulo isósceles. Entonces, a ver, qué bueno que borré. Triángulo isósceles. ¿Qué es? Isósceles es que tiene dos lados iguales y uno desigual. Voy a utilizar la fórmula. Subrayan isósceles. Perímetro es igual a A más 2 por B. Porque tiene un lado igual, dos lados iguales y uno desigual. Si el lado desigual mide 8 puntos, aquí voy a poner sustitución. Si el lado desigual mide, este es el desigual, 8.406 kilómetros, y cada uno de los iguales mide 15.798. ¿Ok? Fíjense cómo quedó la sustitución. Perímetro, este es el lado desigual,
y 2 por 2 veces el lado igual, 15.798. Y ahora dice que realice la operación. Las operaciones son 15.798 por 2 es igual a 31.596. Y a eso le vamos a sumar el lado desigual, que es 8.406. Fíjense, ¿eh? Primero multipliqué y después le voy a sumar. 12 llevo una, 10 llevo una, 10, 10. ¿Qué hago con el decimal? Únicamente lo bajo. Y mi resultado es 40.2 milésimos de kilómetro. Porque eso es lo que, esa es la unidad de medida que me están manejando, kilómetros. Pero al hacer las operaciones no veo problema. Desde que me están indicando que es un triángulo isósceles. Rápido pienso y digo, tiene un lado igual y dos lados iguales y un lado desigual. Bien, y entonces chicos, esto es todo por el día de hoy. Vean cómo vamos manejando fórmulas de perímetro, de triángulo, de acuerdo al número de lados. La tarea, como lo dijimos aquí en la página 181 y 182 del libro Alfa. Y acuérdense de anotar la fecha y anotar lo que es tarea. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase, chicos. Espero hayan entendido la clase y que vayan paso a paso cada uno de los procedimientos que voy realizando. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles.